es más fácil encontrarnos a nuestro alrededor una mezcla que una sustancia pura. Ya es mucho más difícil encontrar una sustancia pura. ¿Por qué, no es cierto? Porque cuando tenemos una sustancia pura es cuando tenemos solamente un tipo de átomo por ejemplo, en algún objeto, en alguna piedra, ¿no es cierto? Que puede ser un mineral, o en una molécula, ya que sería un compuesto que puede ser, por ejemplo, el agua, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, etcétera, ¿no es cierto? Diferentes compuestos que también difícilmente se van a encontrar solos en una disolución o en una roca, ya si lo vemos en un mineral. La mayoría de las veces, chiquillos, van a ser mezclas. Ya en nuestro alrededor, la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con mezclas, las cuales pueden ser, ¿no es cierto?, un conjunto que va a estar formado por más de una sustancia y cuya composición, ¿no es cierto?, puede estar variando en proporción. O sea que vamos a tener quizás más de algo que de otra cosa, ¿no es cierto? El mismo aire que nosotros respiramos es una combinación de gases, ya no tenemos solamente oxígeno, que es el que es útil para nosotros, sino que también tenemos dióxido de carbono. El más abundante no es el oxígeno, es el nitrógeno, ya por lo tanto, ¿no es cierto? No es el que nosotros respiramos, pero igual, ¿no es cierto? El oxígeno tiene una buena disponibilidad y es suficiente, ¿no es cierto?, para nuestros procesos. ¿Qué más, no es cierto? En el aire también tenemos otras sustancias que son, su proporción es casi nula, pero aún, ¿no es cierto?, existen, y por eso, ¿no es cierto?, existe la probabilidad de que existan, por eso tenemos estas mascarillas, porque pueden existir estos microorganismos, ¿no es cierto?, o pueden existir algunos contaminantes que se dan de vez en cuando, como la contaminación por smog, ¿no es cierto?, por combustibles fósiles, también puede estar generando problemas. Entonces, las mezclas se van a clasificar en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son las que después, ¿no es cierto?, de poder mezclarse, como se valga la redundancia, no se van a poder distinguir los componentes, ya se forma una sola fase. ¿Ya? ¿No es cierto? Tenemos que no se puede distinguir, ¿no es cierto?, ahora cuál es el líquido y cuál es el soluto que se añadió. Ya muy común, ¿no es cierto?, de este ejemplo es cuando preparamos un jugo, esto en polvo, ¿no es cierto? Tenemos que echarle, ¿no es cierto?, el juguito, después lo revolvemos y después ya casi no vemos el jugo, ¿no es cierto?, cuando le echamos la proporción adecuada. En cambio, si es una mezcla heterogénea, ¿no es cierto?, se van a poder distinguir distintas fases. Ya, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, que tenemos agua y arena. Obviamente, ¿no es cierto?, la arena precipita en el fondo, ya obviamente si es mucha, se va a precipitar en el fondo, no se va a disolver, y se van a distinguir las dos fases. ¿Ya? Eso significa que sean heterogéneas y que sean homogéneas. Entonces, ¿no es cierto?, más que nada para recordar de nuevo este mapa conceptual, vamos a tener que las sustancias puras, ya es cuando tenemos solamente a ese elemento en cuestión, ¿no es cierto?, enfrente de nosotros. Ya, por ejemplo, si tenemos una pepita de oro pura, sería una sustancia pura. También, ¿no es cierto?, a veces podemos tener el carbono, ¿no es cierto?, también puede encontrarse puro el carbón, el elemento. Y también el agua, a veces podríamos hacer un efecto de purificación, ¿no es cierto?, y encontrarnos con una sustancia pura que sería solamente agua.
ya que viene desmineralizada, que no tiene ningún otro componente. Que no sea el agua potable, porque el agua potable, ¿no es cierto?, sabemos que tiene otros minerales, que no es agua pura, sino que viene con flúor, que viene con cloro, para evitar, ¿no es cierto?, que se genere una carga bacteriana. Entonces, las disoluciones químicas, que es lo que vamos a estar hablando, son principalmente mezclas homogéneas, ya que lo que estábamos hablando recién, estas mezclas de acá, materia, mezclas homogéneas, de esto nos vamos a estar refiriendo en esta parte de el contenido, ya las mezclas homogéneas pueden estar constituidas incluso por dos o más componentes, ya pueden tener tres, usted puede ver, ¿no es cierto?, un juguito, el envase, ¿no es cierto?, puede ver los componentes y se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que tiene varias cosas, no solamente el sabor de la naranja, sino que también tiene otros componentes que buscan, ¿no es cierto?, el colorante, que buscan los conservantes, etcétera, etcétera, y esos van a ser, ¿no es cierto?, parte de la disolución que usted estaba tomando ahí, un juguito. Ya, ¿no es cierto? Aquí también tenemos el alcohol gel, que para prepararlo, ¿no es cierto?, también se prepara con alcohol y se mezcla también con otro líquido. ¿Ya? El champú que tienen en sus casas, también ustedes pueden ver la etiqueta, el líquido, ¿no es cierto?, y tiene ahí unos componentes que pueden ir distinguiendo, señalando cuál es el soluto, ¿no es cierto?, que va a estar formando la disolución. Y que se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, que van a estar formados por más de un componente, ya más de dos también. Acá también tenemos, ¿no es cierto?, que muy comúnmente, también por el nombre de los componentes, a las disoluciones se les llamaban soluciones, ¿ya? Así que a veces se van a encontrar con este concepto, también yo puede que lo diga, ¿no es cierto?, porque se utilizan ambos, soluciones o disoluciones. ¿Cuál es el más correcto últimamente, ¿no es cierto?, señalado? El que estamos hablando, ¿ya? Disoluciones. Lo más normal ahora es que sean señalados estos conceptos como disoluciones. Estas sustancias, estas mezclas de sustancias sean señalados como disoluciones. Y en una mezcla homogénea vamos a tener, ¿no es cierto?, que principalmente se va a estar disolviendo algo en este líquido, o vamos a colocar algo líquido, o también pueden ser sólidas, pero la gracia, ¿no es cierto?, es que en las mezclas homogéneas no se pueden observar los componentes a simple vista, ¿ya? Cuando tenemos una mezcla distinta, ¿no es cierto?, que se pueden distinguir a simple vista, por ejemplo, cuando tenemos leche con cereal, ¿no es cierto? Ahí tenemos el Chocapic, ¿no es cierto? Vamos a decir la marca. Nos está auspiciando. Después a lo mejor nos auspician. Y, ¿no es cierto? Ahí tenemos el cereal encima de la leche y vamos a poder separarlos fácilmente ahí con una cuchara para poder, ¿no es cierto?, probar uno y probar otro por separado. Entonces, en una mezcla homogénea, obviamente, ¿no es cierto?, al no ni siquiera ver los componentes, obviamente es más difícil también poder separarlos. Pero también se pueden hacer mediante algunos métodos químicos, ¿ya? Entonces, las mezclas homogéneas, ¿no es cierto?, que hablamos recién, van a estar formando estas disoluciones, ¿ya? Cuando, ¿no es cierto?, cuando contienen dos o más sustancias que se van a denominar soluto y solvente, ¿ya? Siempre que hablemos de una disolución, van a estar formadas por un soluto, que va a ser, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá, estamos mezclando acá, le estamos echando azúcar a esta agua. ¿Quién nos ha hecho, ¿no es cierto?, agua con azúcar cuando hacemos un tecito, un café? Entonces, el solvente va a ser el líquido, en este caso, ¿no es cierto?, el agua, que va a servir, ¿no es cierto?, para poder disolver el soluto. Y, como podemos ver ahí, ¿no es cierto?, se van a mezclar en proporciones variables. Ya no siempre va a ser la misma proporción 50 y 50, ¿ya?
incluso siempre va a ser una medida adecuada. Esto, ¿no es cierto?, lo vamos a estar viendo cuando veamos alguna receta de alguna comida. Se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, que hay proporciones adecuadas, ¿no es cierto?, para preparar alguna receta, alguna comida en especial. Y lo que señala acá, ¿no es cierto?, que en las disoluciones químicas no vamos a tener alguna reacción entre los componentes, ¿no es cierto? Cuando tenemos alguna reacción química tenemos que se forma un nuevo compuesto, ¿ya? En las disoluciones químicas solamente se van a mezclar, pero no van a haber algún cambio en los componentes, sino que estos se van a mantener iguales, van a mantener sus propiedades, sus sabores, etc. Por lo tanto, no hay reacción química. Es importante también diferenciarlo de una mezcla, ¿no es cierto?, de cuando mezclamos algo y ocurre una reacción química, ¿ya? Para que ocurra una reacción química tiene que existir un intercambio de átomos, se rompen enlaces y ocurre también visualmente, ocurre una evidencia de que hay un cambio químico. Ya en estos casos, ¿no es cierto?, a veces podemos ver un cambio de color, pero tiene que ver con los componentes que ya existían, ¿no es cierto?, en estas sustancias. Ya no es algo que se forma. Generalmente, ¿no es cierto?, vamos a estar preparando en química disoluciones previas a generar una reacción química. Ya, por ejemplo, muchas veces los compuestos químicos vienen en formato sólido, en polvo. Ya, como muestran aquí, ¿no es cierto?, esta cucharadita, viene, por ejemplo, ¿no es cierto?, el permanganato de potasio, es un polvito medio morado, ¿no? Incluso tiene un color fucsia, ¿sí?, como el que estábamos viendo recién, ese color, el que está acá, y viene en sólido, ¿no es cierto? Entonces, yo a agua destilada le agrego, ¿no es cierto?, un poquito, una cucharada, y me va a empezar a pasar esto. Se va a empezar a mezclar de a poquito, después de agitarlo o revolverlo, vamos a tener ahí que se formó una disolución de permanganato de potasio. Muchas veces en química también es necesario en los laboratorios poder saber cuánto le agregué. Ya yo no le agrego una cuchara porque le agregué una cucharada. Usted tiene que masar esa cantidad, ¿no es cierto?, y a través de la masa y también el volumen al cual le agregó, ¿no es cierto?, ese soluto, usted puede determinar la concentración que va a tener esta disolución, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ¿no es cierto?, después se puede mezclar ahí y hacer reaccionar ya con un compuesto que se sepa que también que reaccionan para obtener, ¿no es cierto?, una reacción química, ¿ya? Pero en estos casos, ¿no es cierto?, solamente vamos a estar hablando cuando preparan la disolución, y en la próxima clase vamos a intentar hacer algunos ejercicios para poder obtener la concentración de algunas disoluciones, ¿ya?, que son importantes porque se utilizan mucho, ¿no es cierto? Se van a utilizar en la industria de los alimentos, en la industria química, en la industria biológica de medicamentos. También se utiliza bastante la preparación de las disoluciones. Entonces, primero tenemos cuáles son las características del soluto. ¿Ya? ¿Qué características va a tener el soluto? Tenemos que el soluto va a ser el que se disuelve, que se dispersa o solubiliza. Por lo tanto, va a ser siempre el que se encuentre en menor cantidad. Ya, obviamente, ¿no es cierto?, el que se encuentre en menor cantidad se va a disolver, se va a mezclar entre los que se encuentran en mayor cantidad. Número 2, en una disolución pueden haber varios solutos. Esto lo habíamos dicho recién, ¿no es cierto?, y lo repetimos, que si usted ve en un envase de un jugo o de
alimento, ¿no es cierto?, van a ver que posee más de un componente, ¿no es cierto?, como puede ser, ¿no es cierto?, si está viendo alguna Coca-Cola. Bueno, la Coca-Cola no trae mucho los componentes a veces. Algunas Coca-Cola grandes, la de lata a veces traen todos los, pero esas grandes a veces no traen lo que contiene. Pero, ¿no es cierto?, una Coca-Cola va a tener dióxido de carbono, va a tener cafeína, va a tener otras cosas, ¿no es cierto?, que nos hacen mal, ¿no es cierto?, porque tiene un ácido también que también es muy peligroso. Y va a tener azúcar, etcétera, ¿no es cierto? Van a ser más de un soluto que van a estar formando, ¿no es cierto?, esa bebida. Número 3, a la naturaleza del soluto, o sea, gracias al soluto, vamos a tener que la disolución va a tener características como el color, el olor, el sabor y la conductividad eléctrica. ¿Ya? Generalmente el soluto le va a dar las características a las disoluciones. ¿Por qué? Porque generalmente las disoluciones van a tener como líquido el agua. Y nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el agua es incolora, inodora, ¿qué más? Y no tiene casi sabor, ¿no es cierto? Sabor a agua es como sabor a nada. También entonces el soluto que le agreguemos al agua, ¿no es cierto?, le va a estar dando el sabor, el color, etc. Y lo último, de la conductividad eléctrica, se refiere, ¿no es cierto?, a que si le agregamos un soluto que tiene iones, o sea, que tiene cargas eléctricas, va a poder conducir la electricidad. Ya por eso, ¿no es cierto?, si es que han visto algún experimento de que al agua se le agrega sal y se prueba, ¿no es cierto?, con unos cables, la corriente eléctrica, conduce la corriente eléctrica. Gracias a la sal, ¿no es cierto?, que van a ser electrolitos que van a poder conducir la electricidad en esta disolución. El agua sola, el agua potable, también puede conducir la electricidad levemente, ¿no es cierto?, porque posee muchos minerales el agua, posee minerales de cloro, de flúor, de sodio, por lo tanto también puede conducir la electricidad, pero levemente. Ya si se hace la prueba, conduce la electricidad, van a ver una ampolleta, apenas prende. Y el agua desmineralizada, el agua que usted puede comprar a veces en las bombas de benzina para que se aplique en el auto, esa, ¿no es cierto?, que se utiliza mucho en los laboratorios de química también, esa no conduce la electricidad porque no tiene minerales, por lo tanto es utilizada para muchos procesos de laboratorio. Y también, importante, el soluto le da el nombre a la solución, ¿no es cierto? Ahí, claro, si hacemos una taza de café, ¿por qué se llama café, no es cierto? Porque el soluto del café es el que le da el nombre, ¿no es cierto? Y la mayoría de las veces es lo que más se agrega, ¿ya? Lo que debería agregarse más, no debería agregarse tanta azúcar, chiquillos. Eso, chiquillos, entonces. También cuando hacemos un juguito de naranja, el soluto va a ser el naranja y eso es lo que le da el nombre, ¿no es cierto?, a la disolución. Lo mismo en los laboratorios químicos, ¿no es cierto?, si preparamos una disolución, los solutos son los que le van a dar el nombre. Además, tenemos, ¿no es cierto?, que las disoluciones, vamos a tener acá un ejemplo, ¿no es cierto?, que puede ser agua con sal. El soluto va a ser la sal y el solvente va a ser el agua. El solvente es la sustancia que se va a encontrar siempre en mayor cantidad y por lo tanto va a tener la capacidad de disolver al soluto o a los solutos. Entonces, ¿cuáles son las características de los disolventes? Obviamente, ¿no es cierto?, tenemos que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y por eso va a poder dispersar o disolver al soluto. Aquí, por ejemplo, imaginemos, aquí en la sala, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sillas vacías y tenemos 4 sillas ocupadas. Vamos a decir entonces que el disolvente, ¿no es cierto?, va a ser la sala con las mesas, ¿no es cierto?,
y los solutos van a ser los alumnos que tenemos acá. Entonces los solutos se van a dispersar, ¿no es cierto?, en la sala, en las mesas, y el disolvente, ¿no es cierto?, se va a preocupar, ¿no es cierto?, de dispersar también a los alumnos. Así, ¿no es cierto?, se mezclan los componentes, ¿no es cierto?, a modo de ejemplo. Acá tenemos una parte importante de los disolventes, ¿ya? Porque tenemos que los disolventes pueden tener variaciones, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de disolventes: solventes polares, ¿ya?, que los tenemos acá, y el solvente polar más común es el agua, ¿ya? ¿Qué significará que sea polar? Eso es lo que vamos a ver después, a continuación, ya en la siguiente diapositiva. Otro que también es polar es el alcohol etílico, el que se usa, ¿no es cierto?, en las bebidas alcohólicas, se disuelve en agua también. Y por último también tenemos, hola, buenos días, que el amoníaco también es, silencio, el amoníaco también es un solvente polar, ¿ya? Por lo tanto, vamos a estar viendo que los polares se disuelven en sustancias polares. Ya no se pueden mezclar polares con apolares. Ya. Y los no polares, como el benceno, el éter y el tetracloruro de carbono, ya van a tener también una definición que la vamos a estar viendo a continuación. Y más que nada voy a repetir que las sustancias no polares se mezclan con las no polares, no se van a poder mezclar con las polares, ¿ya? Y número 3, en las soluciones líquidas, siempre, ¿no es cierto?, el disolvente universal va a ser el agua, ¿ya? Principalmente porque es polar y va a tener una gran capacidad de poder disolver a sustancias iónicas debido a su alta polaridad. Por eso siempre se van a mezclar cosas con agua. Va a ser muy útil el agua, ¿no es cierto?, para lavar cosas cuando, ¿cómo se llama? Ustedes lavan la loza, ejemplo, ¿no es cierto? Siempre el agua va a ser disolvente, ¿ya? Obviamente a veces ese ejemplo necesita de otra sustancia y es porque a veces utilizamos aceite, ¿ya? ¿El aceite será polar o será apolar? ¿Qué cree usted, Juan Pablo? Polar. Apolar, por aquí me dicen polar. Ya vamos a verlo en estos ejemplos que vienen a continuación. Entonces, aquí tenemos una pregunta, ¿no es cierto?, que dice: ¿cómo se forman las disoluciones? ¿Qué necesitamos para que se forme una disolución y para que ésta sea posible? Que, profe, el aceite no se disuelve en el agua. Claro, ¿no es cierto? El agua es una sustancia polar y el aceite no se mezcla con el agua. Entonces, el aceite no sería polar, ¿ya? Sería apolar, ya como lo tenemos acá, ¿no es cierto? Y por eso, ¿no es cierto?, cuando lavamos la loza, vamos a tener que aplicar Quicks, ¿no es cierto?, que nos va a servir un poquito para romper los enlaces polares y poder, ¿no es cierto?, lavar y despegar, ¿no es cierto?, más fácil esa grasa, aceite que se acumula en los utensilios de Yo cocina. anteriormente, en mi anterior colegio, hice un invento, o sea, hicimos algo parecido. En ¿Ya? una botella pusimos agua y aceite y le teníamos que echar colorante. Y nosotros la batíamos y no haya caso de que Se se mezcla. juntara el agua con el aceite. Claro, aunque se produzca la mayor agitación posible, ¿no es cierto? Por como son de distinta polaridad el agua con el aceite, no se van a mezclar, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, lo que tú dijiste, el colorante va a servir, ¿no es cierto?, para poder ver con mayor claridad también los dos componentes, y a veces se puede hacer un juego, ¿no es cierto?, que es como una lámpara de lava. No sé si hiciste eso también. Que a través del colorante, un colorante rojo, se puede hacer, ¿no es cierto?, que se vea como una lámpara de lava este efecto, ¿no? Sobre todo si le ponen una luz en la noche,
se puede hacer ese... Sí, sí, a eso íbamos, pero que a veces, o sea, era color a elección Claro, y yo lo hice rojo, ya. pero a lo que voy yo es que cuando lo batíamos y la dábamos vuelta la botella, el aceite se iba para arriba ¿Y y el arriba? agua se iba para abajo, pero no se juntaban. Pero no se juntaban. Y eso tiene que ver un poco también con la densidad, ¿no es cierto? Cuál va a estar arriba y cuál va a estar abajo. Ya, obviamente, el que está el más liviano va a estar flotando, ¿no es cierto?, sobre el más pesado. Muy bien señalado, ¿no es cierto? Aquí vamos a estar explicando entonces a qué se debe esa polaridad, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esa polaridad? Porque aquí me están hablando de polaridad, pero no sabemos muy bien qué es lo que es, ¿ya? Entonces, las disoluciones deberían, ¿no es cierto?, producirse principalmente gracias a la termodinámica, ya que van a estar influyendo también, como vamos a estar viendo en la clase de mañana, algunos conceptos como la agitación, la temperatura, la presión, ¿ya?, que tiene que ver con la termodinámica. Este proceso también va a depender de la solubilidad que tenga el soluto en el solvente, ¿ya? La solubilidad, que también lo vamos a estar trabajando en la próxima clase, es la capacidad que va a tener el soluto de disolverse en un solvente dado. Ya muchas veces, ¿no es cierto?, vamos a tener una medida adecuada también de un soluto en un disolvente. Ya si le agregamos más de soluto, va a haber un punto, ¿no es cierto?, que ya después no se va a poder disolver. Ya, por ejemplo, ahí, ¿no es cierto?, si preparan cocho, ¿alguien ha comido cocho? Sí. Por ahí, harina tostada, eso es el que se hace cocho, ¿no es cierto? Ahí se puede ver, ¿no es cierto?, que si usted le agrega mucho harina tostada, va a quedar muy espeso. ¿Ya? Incluso después nos va a quedar harina tostada ahí si es que no le echamos más agua. Por el contrario, si le echamos mucha agua, nos va a quedar, ¿no es cierto?, muy aguado, ¿no es cierto?, muy aguachento también, como se dice. Y eso depende, ¿no es cierto?, de la capacidad que tiene la harina tostada de disolverse en el agua, sobre todo si está caliente o no. Y eso es una de las variables. También, ¿no es cierto?, vamos a tener que la solubilidad va a estar relacionada con la polaridad, ya que es lo que, ¿no es cierto?, permite que no se mezcle el aceite con el agua, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la polaridad? La polaridad está relacionada con el enlace que presente el compuesto que está formando la sustancia, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un compuesto habíamos señalado recién, a ver, un ejemplo. El benceno, el benceno vamos a tener que es un compuesto que tiene, a ver, voy a tener que mostrar el benceno. Ya, el benceno no lo vamos a mostrar porque lo vamos a explicar nomás. Dice, el benceno es una figura geométrica, es un hexágono, ¿ya? ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6. Entonces va a tener como una pirámide arriba y después van a juntar los lados así. Ahí tienen 6, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. ¿Ya? Entonces, a lo mejor me aparece aquí. Es parecido a ese. Ese es un benceno. Por la forma del benceno, se dice que se anulan las fuerzas de carga, ¿ya? Y cuando tienen cero carga en estas sustancias, vamos a tener que la sustancia es no polar, ¿ya? Muchas veces también cuando tengamos que el compuesto está formado por una sustancia diatómica, por ejemplo, dicloro, dioxígeno, difluor, dihidrógeno,
también vamos a estar hablando de una sustancia no polar. ¿Por qué? Porque principalmente vamos a tener que las electronegatividades, que tiene que ver con la fuerza que atraen los electrones en el enlace químico, son iguales. Ya para este caso, cuando son no polares, vamos a tener que la fuerza con que atraen los electrones se anulan. Ya se hacen cero o son muy cercanas a cero. Por lo tanto, cuando sucede eso, ¿no es cierto?, vamos a tener que la sustancia es sin carga o también llamada apolar o no polar. Por otro lado, cuando tengamos, ¿no es cierto?, que exista una diferencia de carga, cuando la diferencia de electronegatividad de los componentes, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, del agua, el agua va a estar formada por hidrógeno y oxígeno. Entonces, la diferencia entre la fuerza del hidrógeno y la fuerza del oxígeno, cuando es mayor a 1,7, vamos a tener sustancias polares. Ya la diferencia entre el hidrógeno y el oxígeno es mayor a 1,7, es de 2,1 más o menos. Por lo tanto, vamos a tener una sustancia polar. ¿Y qué quiere decir eso? Que el oxígeno tiene más fuerza para atraer los electrones que el hidrógeno. Por lo tanto, como se está intentando mostrar en este cuadro, vamos a tener aquí una pequeña diferencia de carga. ¿Ya? Vamos a tener unas pelotitas, ¿no es cierto?, más grande que la otra, y eso es porque va a tener una concentración mayor de electrones. Y por lo tanto, el hidrógeno que va a estar afuera va a tener menos tiempo el electrón, ¿ya? Y por eso, ¿no es cierto?, se va a existir, ¿no es cierto?, esta diferencia de carga, y eso va a estar determinando que sean sustancias polares, ¿ya? O sea, que tengan cargas. No cargas marcadas, ¿no es cierto? El agua no es que tenga carga positiva y negativa, sino que es una leve carga, ¿no es cierto?, que se señala como una polaridad, ¿ya? No lo señalamos como una carga, sino que lo señalamos como una leve polaridad. Y es porque se forman unos leves polos negativos y positivos en la sustancia. Y a partir de eso, gracias a que el agua, ¿no es cierto?, tiene esta capacidad de tener esta diferencia de carga, va a poder atraer a veces a sustancias positivas, por un lado, y a sustancias negativas, por otro lado. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, la fila del medio, van a sentarse un alumno, y por aquí y por acá tenemos 3 alumnos. Y es porque por la fila de acá, ¿no es cierto?, a veces el lado positivo, y por acá el lado negativo. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, este último cuadro que dice que lo semejante disuelve a lo semejante, o sea, que lo polar disuelve a lo polar, o sea, que todas las sustancias que sean polares se van a disolver en agua, y las sustancias que no sean polares no se van a disolver en agua. Aquí tenemos el ejemplo del agua y el aceite, ¿no es cierto?, ya lo habíamos señalado, pero también tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de las pinturas. Ya ustedes saben que hay pinturas al agua y hay pinturas, ¿no es cierto?, al aceite, que se dice, que se salen solamente, ¿no es cierto?, con desinfectante, diluyente, o aguarrás, ¿no es cierto?, que también que se llama, y otras pinturas, ¿no es cierto?, que se pueden salir, ¿no es cierto?, con agua, ¿no? Pero otras, aunque usted se pase agua caliente, jabón, tampoco sale. Tiene que ser, ¿no es cierto?, diluyente, que va a tener, ¿no es cierto?, todo lo contrario al agua, va a ser no polar, y por eso va a permitir, ¿no es cierto?, sacar la pintura. No sé si se han lavado ustedes las manos con diluyente, queda como rara la mano. Sí. No es lo mismo que lavarse con agua, se queda como un poco aceitosa incluso, porque tiene un poco la misma composición. Y lo último que les vamos a señalar, ¿no es cierto?, que es lo que está acá, que la mayoría, ¿no es cierto?, de los compuestos iónicos, ¿ya?, que forman un enlace iónico, como puede ser, ¿no es cierto?, la sal de mesa, muchos minerales, van a ser disueltos en sustancias polares, ¿ya?, porque se van a ver atraídos, ¿no es cierto?, por las cargas de polaridad que se van a generar. ¿Ya? El agua, ¿no es cierto?, va a ser el disolvente universal, ya es más utilizado, ¿no es cierto?, en muchas de las preparaciones que utilizamos,
y ya que disuelve, ¿no es cierto?, muchas de las sustancias a los solutos, ¿no es cierto?, que existen. Entonces tenemos un soluto polar si se disuelve en agua, y si no se disuelve en agua va a ser apolar. Eso, chiquillos, en esta primera parte, ¿no es cierto?, que pudimos ver lo que son las disoluciones y sus componentes. Ya poder destacar, ¿no es cierto?, cuáles son sus principales características y por qué, ¿no es cierto?, se forma o no una disolución. En este siguiente mapa conceptual tenemos la clasificación de las disoluciones. Ya vamos a tener que las disoluciones se van a clasificar según el estado físico en el que se encuentren los componentes, principalmente el disolvente. Pueden ser sólido, líquido o gaseoso. También se van a clasificar según la proporción en que se encuentren el soluto y el disolvente. Y también se van a clasificar caso conducen o no la electricidad, ya si son electrolíticos o no electrolíticos. Entonces tenemos en primer lugar que se van a clasificar, ¿no es cierto?, según su estado físico. Ya vamos a tener disoluciones sólidas. Como se habla más de química, nos van a importar más las disoluciones líquidas, pero también, ¿no es cierto?, vamos a tener disoluciones sólidas muy importantes, ¿no es cierto?, como son las monedas, que van a tener una mezcla de metales que no producen reacción, sino que solamente están mezclados ahí. ¿Y por qué se mezclan esos metales y no se mezclan otros? Y van a depender, ¿no es cierto?, del uso de cada figura, ¿no es cierto?, que tenemos ahí, de cada imagen. Y, por ejemplo, las monedas, ¿no es cierto?, ya sea por su dureza, por su brillo, por su economía, por su valor, van a tener, ¿no es cierto?, una mezcla de cobre, estaño. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, estas planchas de acero que se utilizan, ¿no es cierto?, para el techo, quizás por su durabilidad, ¿no es cierto?, por su grado de oxidación. Se va a estar mezclado por fierro y cobre, y etcétera, ¿no es cierto? También tenemos la amalgama, que tiene mercurio y también otro metal, y también el mercurio tiene una capacidad, ¿no es cierto?, de ser blando, y gracias a eso, ¿no es cierto?, se podía amoldar para poder formar, ¿no es cierto?, esta tapadura antigua. Y también vamos a tener disoluciones líquidas, en donde el disolvente va a ser líquido principalmente, por lo tanto vamos a tener disoluciones que pueden ser sólido, líquido, en donde el soluto es sólido, pero el disolvente es líquido. Por lo tanto puede ser azúcar en agua, sal en agua, café en agua. Vamos a tener disoluciones líquido, que puede ser, ¿no es cierto?, el soluto líquido y también el disolvente líquido. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el alcohol etílico mezclado en agua, ¿no es cierto?, un combinado, un terremoto. Vamos a tener, ¿no es cierto?, ahí líquido y líquido. ¿Dónde vamos a tener alguna disolución líquida? Por ejemplo, cuando hacemos un de esos tecitos en, ¿cómo se llama?, cuando se hace un té aparte y después se disuelve, un té concentrado, sí, no me acuerdo cómo se llama, té de hierba, de hoja, té de hoja. El té de hoja, ¿no es cierto?, usted tiene que preparar el té concentrado, le queda en una parte y después usted lo disuelve en agua. Claro, ahí está mezclando líquido y líquido. Y también vamos a tener disoluciones gas en líquido, como puede ser, ¿no es cierto?, la bebida gaseosa, que principalmente va a tener dióxido de carbono disuelto, ¿no es cierto?, en agua cuando tenemos una soda, o disuelto también en una Coca-Cola que tiene otros componentes. Y por último, también tenemos que vamos a tener disoluciones gaseosas. Ejemplo, ¿no es cierto?, el aire que nos rodea no solamente va a tener oxígeno, sino que también va a tener otros compuestos en él. Y también cuando tenemos smog, el smog es una mezcla de contaminantes como dióxido de carbono, de nitrógeno, de azufre, que van a estar formando, ¿no es cierto?, contaminantes en el aire.
Entonces es importante esta parte, ¿no es cierto?, poder distinguir que existen disoluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Y van a depender principalmente del disolvente. Ya el disolvente, ¿no es cierto?, el que se encuentra en mayor cantidad, va a estar dando, ¿no es cierto?, la clasificación de según su estado. Y para terminar la parte del contenido por hoy día, chiquillos, tenemos que también las disoluciones se van a clasificar según la concentración. Vamos a tener disoluciones diluidas o también llamadas insaturadas, que es cuando les tienen muy poco soluto. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, estamos preparando un jugo en un vaso y le añadimos muy poco jugo. Por lo tanto, nos va a quedar desabrido, también con color más claro. También vamos a tener disoluciones concentradas, son aquellas que tienen gran cantidad de soluto y por lo tanto están próximas a ya no poder disolver más soluto, ya a la saturación que dice ahí, ya cuando ya no se puede disolver más soluto, cuando existe un equilibrio. Ejemplo, ¿no es cierto? A veces tenemos que revolvemos, ¿no es cierto?, el jugo y dejamos revolver y se aconcha un poco, ¿no es cierto? Ese es como un poco el equilibrio que dice acá, que es un equilibrio dinámico entre soluto y disolvente, ya que a veces se forma el soluto y a veces se disuelve. Y vamos a tener supersaturadas o también llamadas sobresaturadas, que es cuando tenemos soluto presente en la disolución, ya que se ve un conchito, que se ve algo que precipita, y es porque echamos mucho soluto del que podría haber disuelto la disolución. Por lo tanto, vamos a tener quizá un sabor muy fuerte y un color también mayor. Entonces, la actividad complementaria, ¿no es cierto?, está relacionado a lo que trabajamos recién. Ya en esta primera parte tenemos, ¿no es cierto?, que están preparando aquí en la imagen una cazuela, una sopa, y parece, ¿no es cierto?, que en la primera parte, en el día 1, lo prueba ahí, no le encontró sabor a sal. Ya también le da de probar a su amiga y dice que también no sabe a nada el alimento. Entonces, el segundo día, ¿qué es lo que hizo? Se acordó de la sal y le echó lo más que pudo. Y la niña le dice, parece que te quedó muy salado. Entonces no sirve de cocinero aquí el de la imagen. Entonces, las preguntas están relacionadas, ¿no es cierto?, a este cómic y dice que la comida es una mezcla, ¿no es cierto?, compleja de componentes. Ya, ¿no es cierto?, usted cuando ve una receta, sobre todo de un pastel, ¿no es cierto?, alguna cosa dulce, tiene los componentes establecidos también y las proporciones también establecidas. Y por efecto, ¿no es cierto?, de este cómic, ¿cuál sería el soluto y cuál sería el disolvente que se puede identificar? Obviamente, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando de que el soluto va a ser la sal, ¿no es cierto?, que es el que se agrega mucho en el segundo día y que en el que se agrega muy poco o que parece que se lo olvidó, no se agregó en el primer día. Y el solvente no lo está diciendo, pero puede ser, principalmente si le echó agua, tiene que ser agua. O sea, si le echó sal, que diga, tiene que ser agua. Número 2. ¿Qué pueden deducir de la cantidad de sal que Matías le echó a la comida cada día? Y ahí relacionarlo, ¿no es cierto?, con los conceptos que vimos de proporción que vimos. Entonces, en el primer día sería insaturado, saturado o sobresaturado la disolución que creó. Insaturado, ¿cierto? Porque le echó nada de eso, o muy pocas, insaturada. Vamos a ponerle que le echó un poquito ya. Y en el día 2
Si quedó muy salado, para efectos del cómic nomás, no vamos a decir que quedó sal en el fondo, no sé si que le echó el salero completo. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que quedó sobresaturado, porque quedó con mucha sal. Pero no sabemos si tanta sal le habrá echado, como tanto para que quedara sal sólida. Pero vamos a estar exagerando, ¿no es cierto?, el efecto del cómic. Y número 3, ¿qué propiedad de la comida está siendo afectada por la cantidad de sal que le echó Matías? ¿Será el color? ¿Será el sabor? ¿Será el olor? ¿Qué va a estar haciendo, ¿no es cierto?, la variación de sal? El sabor, ¿no es cierto? Ahí incluso lo dice, no sabe a nada esta cazuela. O sea, esta sopa. Recordemos, ¿no es cierto?, aquí que el soluto va a ser, ¿no es cierto?, el que le dé las características a la sustancia, ya tanto de color, sabor o olor. Y la última, más que nada, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan pensar, planteen otro ejemplo en donde una propiedad de una disolución se ve afectada por la cantidad de soluto y compartan su respuesta con todo el curso. Ya, otra propiedad, ¿no es cierto?, como las que le dije, el olor, el sabor o el color. ¿Ya? ¿Cómo pueden ser variadas, ¿no es cierto?, en otro ejemplo? Como por ejemplo cuando preparamos un té, ¿no es cierto?, concentrado de hoja, o un café, ¿no es cierto?, va a depender de la cantidad del soluto, sobre todo el color, el olor también. En esos. ¿Ya? Algo que tenga olor, ¿qué puede ser? Vainilla. También cuando se le agrega vainilla a la leche, quizás al café, se puede estar variando el olor, ¿no es cierto?, que puede tener la sustancia. Otra propiedad del, en este caso, la comida. Y para terminar, chiquillos, hoy día les dejo de tarea que puedan darse una vuelta alrededor de su casa y identificar disoluciones y clasificarlas en disoluciones gaseosas, disoluciones sólidas, líquido-líquida, sólido-líquida y líquido-gaseosa. Ya que den 2 ejemplos de cada una. Por ejemplo, ¿no es cierto?, voy al baño, identifico el jabón, el champú, la pasta de dientes, el alcohol gel, que quizás también esté en el baño, el cloro, etc. También quizás me voy a la cocina, está cocinando mi mamá y voy a ver, ¿no es cierto?, que sale vapor de agua, por lo tanto hay una mezcla gaseosa en el ambiente, que hay vapor de agua y aire también, etcétera, etcétera, chiquillos. Ahí queden 2 ejemplos de cada una. Vamos a dar aquí una gaseosa, por ejemplo. Entonces me fui a la cocina y vi, ¿no es cierto?, que hay vapor de agua, y aire. ¿Ya? Estamos en la cocina, ¿no es cierto?, y vemos que está hirviendo, no sé, el jarro o cualquier cosa, y va a existir, ¿no es cierto?, esta mezcla en el ambiente. Alguna sólido, líquida, agua con hielo tenemos acá, ¿no es cierto?, qué rica en el verano. Agua con hielo. Va. Hielo. Vamos a colocarla en el orden correcto. Y así, chiquillos, pueden darme ejemplos, ¿no es cierto?, en esta segunda parte y los vamos a trabajar en la próxima clase. Ya estamos en la hora, van a tocar en cualquier momento, así que me despido. Chao, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Mañana les presento la pregunta esencial, chiquillos.